Buenos días, bienvenidos, bienvenidas a este webinar Digitalización de la gestión de proyectos, herramientas ágiles, organizado por la oficina Acelera Pyme de ITCAM en Albacete. Yo soy Lucía Cañete Peces, soy técnico de marketing y comunicación aquí en ITCAM y formo parte del equipo Oficina Acelera Pyme y voy a ser quien os acompañe esta mañana. Cuando trabajamos en varios proyectos a la vez, es normal que surjan nuevas tareas, cambios de prioridades o decisiones que tenemos que tomar rápidamente. Es por ello que en esta sesión vamos a conocer distintas herramientas que nos ayuden a organizar mejor el trabajo, a hacer un seguimiento más sencillo de los proyectos y a mejorar la coordinación de los equipos. También vamos a conocer cómo la inteligencia artificial puede ayudarnos a analizar mejor la información y, por ende, a tomar decisiones más fundamentadas. Para aprender sobre todo ello, contamos con Javier Escobar, consultor en SC Consultores, al que agradecemos enormemente que esté esta mañana aquí hoy con nosotros. Antes de que comencemos el webinar, recordaros que esta actividad se enmarca en las actividades Oficina Acelera Pyme, que están puestas en marcha en toda España por Red.es, entidad pública adscrita al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial. Antes de que demos paso al webinar, simplemente recordaros que os llegará cuando finalice la sesión una encuesta de satisfacción que os invitamos a completar, ya que nos ayuda enormemente a seguir mejorando de cara a próximas sesiones. Recordaros que la sesión se está grabando, recibiréis en aproximadamente una semana un correo con el enlace al vídeo que lo subiremos al canal específico de Oficina Acelera Pyme de ITCAM junto a la presentación de Javier. Como veréis, vuestro micrófono y vuestra cámara están desactivados. Es simplemente por garantizar la fluidez en la presentación de Javier. Pero si tenéis cualquier duda o cualquier pregunta, al finalizar la sesión lo resolveremos y levantando la mano o dejándolo en los comentarios se os habilitará cámara y micrófono sin ningún problema. Y a mí solo me queda invitaros a que nos sigáis en todas nuestras redes sociales para que estéis al día de todo lo que organizamos desde ITCAM. Y nada, ya sin entretenernos más, Javier, cuando quieras. Bueno, antes de nada, Javier Escobar, consultor, formador. La experiencia pues ha girado mucho en torno a gestión empresarial, a la mejora de procesos. He estado también muy ligado al mundo de los indicadores, de la contabilidad también de costes. Entonces, bueno, pues muchas veces he tenido que trabajar en proyectos en los que la empresa, en una empresa a lo mejor he podido trabajar en empresas industriales, pero también he trabajado en empresas que la clave era una buena gestión de los proyectos, ¿no? Sobre todo en empresas de servicios, desde la planificación hasta el control económico. Entonces, hoy vamos a ver ambas cosas. En estos últimos tiempos de mi carrera profesional como consultor y como formador, me están demandando mucho temas de transformación digital, ¿no? de convertir ese proceso analógico tradicional en un proceso digital, ¿no? Más fluido, más eficiente, y luego también acompañado de esa capa de control económico, ¿no? Entonces, recientemente estoy haciendo muchos proyectos ligados con esto que vamos a ver esta mañana. La presentación va a tener una parte un poco más teórica que nos sirva de contexto, de metodología general del trabajo bajo proyectos. Ya os digo, es muy común en las empresas de servicios, pero voy a intentar también dar algún ejemplo para esas empresas industriales que sé que estáis asistiendo hoy. Como decía, vamos a ir a una parte teórica que nos sirva de contexto y luego vamos a hacer un recorrido práctico por dos herramientas, ¿vale? He elegido dos herramientas que son las que mejor conozco y las que uso. Os voy a poner, como os ha dicho Lucía, os vamos a hacer llegar la presentación y en la presentación he preparado un anexo con otras herramientas, ¿vale? Ya os digo, no es que vaya yo a comisión con ninguna de las herramientas, es que son las que uso, ¿vale? Las herramientas que vamos a usar son para esa parte un poco económica. Sirve para las dos cosas que vamos a ver hoy, pero la quiero usar para la parte económica
y luego Planner, ¿vale? También uso Planner porque al final en mucha pyme somos de entorno Microsoft, ¿no? Es lo que más. También hay mucha gente que trabaja con Google, pero es verdad que en las pymes trabajamos mucho con Microsoft, entonces la he elegido porque digamos que muchas de las empresas probablemente ya tengáis cuentas de 365 y probablemente estéis usando Word, PowerPoint, Outlook, tenéis Planner, o sea, ya lo tenéis contratado y lo único que es, pues con un poquito de metodología, podríais empezar a usarlo, ¿vale? He elegido estas dos herramientas. En Planner vamos a ver más lo que sería crear tareas, fases, asignar proyectos, establecer prioridades, delimitar responsabilidades, ¿no? Vamos a ver las dos cosas. Aunque, como os decía, software como Do, como Zoho, como Holded, otros incluso un poco más avanzados también, con esos programas también lo podríais gestionar. Bien, mientras voy cargando la presentación, sí que me gustaría o sea, yo sé, me han pasado los nombres y de en qué empresa venís, pero sí que me gustaría un poquito en qué posición estáis en la empresa y qué relación tenéis con esto de la gestión de proyectos. Entonces, como ha dicho Lucía, por agilizarlo, con que me hagáis ahí la batería rápida en el chat, a mí me vale, y así también sé a qué público me estoy enfrentando esta mañana, ¿vale? Compartir en el chat un poco vuestra posición profesional, en empresas, si sois autónomos, un poco en el sector en el que estáis y qué necesidades tenéis un poco relacionadas con la gestión de proyectos. Bueno, como os decía, vamos a ver unas buenas prácticas generales, ¿no? Un poquito de teoría de lo que es gestión de proyectos. Luego vamos a ver el ejercicio práctico en Planner y el ejercicio práctico en Odoo. Luego podemos establecer un tiempo de preguntas, como ha dicho Lucía, y bueno, tendremos también unas conclusiones de todo lo que hemos visto y os voy a facilitar dos anexos, uno con preguntas frecuentes que nos pueden surgir a la hora de abordar proyectos en la empresa y otro con herramientas, ¿vale? Con un comparativo de herramientas, ¿vale? Os lo he preparado, no lo vamos a ver en lo que es el webinar de hoy, pero como os van a pasar la presentación, que lo tengáis como recurso. Bueno, el problema que me suelo encontrar yo, aquí también hablo pues desde la experiencia de haber trabajado con muchas empresas, no suele ser la herramienta, suele ser la falta de método, la falta de procedimiento. Muchas veces instalamos, contratamos herramientas informáticas que son muy potentes, pero nosotros previamente no tenemos claro cómo hacemos las cosas, ¿vale? Entonces, es fundamental definir primero cómo hacemos las cosas, ¿vale? Tener claros los objetivos que queremos en el proyecto, tener claras las responsabilidades, tener claro cómo vamos a hacer el seguimiento, cómo vamos a hacer el control económico, ¿vale? Antes de implantar ningún tipo de tecnología, lo fundamental es definir, ¿vale? Definir bien el procedimiento. Aquí hay una cosa que yo he cambiado con los años, es de forma de parecer, ¿vale? Como mis primeros proyectos como consultor, pues a lo mejor fue en el año 2013, 2014, y yo era como muy partidario, es verdad, de adaptar el software a la empresa, ¿vale? Esto que os voy a decir no contradice, lo voy a desarrollar bien, pero no contradice lo que os acabo de decir como introducción. Yo era muy partidario de adaptar el software a la empresa. ¿Qué es lo que me he dado cuenta? Que los software son muy buenos, son muy potentes, están testados en miles, en millones de empresas. Entonces hay veces que también me he encontrado con empresas que sí que tienen un procedimiento definido y no lo quieren alterar lo más mínimo y quieren adaptar un programa a su empresa. Y eso al final lleva a tener que reprogramar, hacer parametrizaciones, ¿no? A personalizar mucho, y esos proyectos de implantación al final hacen que todo vaya más lento, ¿no? Y que
y que no consigamos implantar con éxito la herramienta, ¿vale? Son dos cosas que parecen incompatibles, pero no lo son, ¿eh? Por un lado, tener claro el procedimiento, pero una vez que lo tengo claro y lo tengo dibujado, voy a ver las herramientas. Voy a ver qué herramienta viene bien para el procedimiento y la voy a intentar implantar, pero sin obsesionarme con que cumpla 100% con el procedimiento que yo tenía o el nuevo que he diseñado o el que venía arrastrando desde hace muchos años, ¿no? Sí que la empresa debe tener un margen de adaptación, ¿vale?, a una herramienta que al final a veces son tonterías, pero yo lo he vivido con clientes que es cabezonería pura de no querer cambiar nada de su proceso, nada de su procedimiento para adaptarlo, ¿vale? Y al final entran en, no, es que me lo tienes que adaptar, me lo tienes que personalizar, ¿vale? Una cosa no está reñida con la otra. Y también me encuentro en el otro extremo. No tengo ningún tipo de procedimiento, pero me ha entrado por los ojos un software, me han hecho una demo de un software, lo he visto en un reel o en un vídeo de YouTube y me ha entrado por los ojos y quiero este software. No, primero voy a definir, voy a organizar un poquito mi casa, voy a definir ese procedimiento y entonces es cuando me planteo implementar el software. Las fases, os pongo estas, se puede hacer más complejo o menos complejo. También os quiero recalcar alguna cosa durante la presentación. Este tipo de webinar está pensado, es muy para principiantes, por decirlo de alguna manera, o alguien que se está iniciando y quiere dar el salto, ¿vale? Aquí no estamos hablando de una gestión de proyecto compleja. Ahora voy a hablar de otras herramientas a modo ejemplo, pero estamos hablando de una gestión de gente que quiere empezar o que ya ha empezado y quiere ir un poquito a otro nivel, ¿no? Pero no para niveles muy avanzados. Os propongo estas fases que son muy obvias, las vamos a ir comentando y luego las vamos a ir comentando cuando veamos las herramientas. Definición, planificación, ejecución, seguimiento y control y aprendizaje, ¿vale? Podrían ser, en vez de 5, 7, lo podríamos resumir en 3. Cada fase podría tener sus fases, ¿vale? Todo lo que nos queramos complicar la vida. Yo también como consultor con los años me he dado cuenta que es más fácil, que es mejor simplificar, ¿vale? Antes iba a veces a montar cosas muy complejas en las empresas y ahora con los años me he dado cuenta que hay veces que simplificando mucho se entiende todo mejor y ya incluso a veces es más fácil controlar cuando son cosas más sencillas. El tema de las fases es importante porque digamos que en cada fase también hay que ir, habéis comentado que hay gente de calidad, el tema de las fases es importante porque en cada fase debemos tener nuestros mecanismos de control y nuestros mecanismos de calidad antes de pasar a la siguiente fase, ¿vale? Esto es lo que le da mucha consistencia a un proyecto. Si yo soy capaz de, en la fase de definición, tener unos mecanismos de control y calidad antes de pasar a la planificación, digamos que paso sin heredar problemas, ¿no?, de una fase a otra. Si en cada una de las fases logro establecer estos mecanismos de control y calidad, bueno, pues la consistencia del proyecto será mayor. Primera fase, definir, ¿vale? Parece obvio, se dice siempre, tener clara la estrategia, tener claros los objetivos, es fundamental. Antes de comenzar, conviene dejar claro qué se quiere conseguir, ¿no?, esos objetivos, qué alcance va a tener el proyecto, qué entregables se esperan, ¿no? El tema de los entregables me ha pasado en algunos proyectos y con algunos clientes que no tenemos claro al final casi cuál va a ser el resultado final. Va a ser, claro, cuando es crear una pieza o prestar un servicio está claro, pero hay veces que un proyecto puede ser un informe, bueno, pues vamos a definir bien qué informe queremos, qué contenido queremos que tenga ese informe, pues el tema de tener claro el entregable desde el principio es fundamental. ¿Qué plazos condicionan el trabajo, ¿no? Las herramientas de gestión de proyectos pues nos van a ayudar mucho con el tema cronograma, con el tema plazos, ahora lo vamos a ver en Planner. Y luego, quién decide y quién participa, ¿vale? El tema también un poco de la gobernanza que lo habréis oído.
en cualquier cosa que haya en la empresa, en un objetivo, en la evolución de un indicador, en la evolución de un proyecto, siempre, permitirme, hay que poder echarle el muerto a alguien, ¿vale? Todo tiene que tener un responsable o una responsable, ¿vale? Tenemos que ser capaces de asociar la evolución de algo que pasa en la empresa a la responsabilidad de alguien o de un equipo. También me he encontrado en muchos proyectos que las responsabilidades son difusas, ¿vale? Responsabilidades difusas en los proyectos, bueno, pues es una de manual para que no salga bien el proyecto. La segunda etapa pues sería esa etapa esa fase de planificación en la que vamos a planificar tareas, responsables y tiempos, ¿vale? No es solo hacer el cronograma, sino es definir bien qué tareas hay que hacer, qué tareas concretas. Las tareas, hay veces que también vamos a ver que se pueden dividir como, digamos, en subtareas, ¿no? Todo esto de definirlo bien, en qué orden, ¿no? A veces se habla mucho de la cascada, ¿no? Una tarea, la finalización de una tarea condiciona a otra. ¿Quién se responsabiliza? ¿A quién le echamos el muerto si una tarea sale mal o si un objetivo no se cumple? ¿Qué dependencias existen en esas cascadas, en las tareas? ¿Y qué hitos conviene vigilar? ¿Vale? Hay una cosa también muy de manual de gestión de proyectos que es cuando pasamos a la siguiente etapa, bueno, cuando se cumplen estos 3 hitos en concreto, ¿no? Ahora lo vemos con algún ejemplo. Coordinación, cuando estamos ya hemos arrancado el proyecto, la coordinación es fundamental, viendo la visibilidad del estado del proyecto, lo vamos a ver con herramientas como Planner, que haya una comunicación clara, una actualización periódica de los datos relativos al proyecto, de la información relativa al proyecto, tener siempre también herramienta de gestión de incidencias, ¿no? La gente de calidad pues sabe a lo que me refiero. Tenemos que tener mecanismos que permitan identificar cuando algo va mal, cómo lo identificamos, cómo lo comunicamos, qué medida correctora tomamos, ¿vale? Todo esto en la fase de coordinación es fundamental. Y luego siempre tener capacidad de reajuste. Es fundamental planificar, ¿vale? Intentar que salga todo según lo previsto, pero también hay que tener esa versatilidad en algunos momentos y tener esa capacidad de reajuste, ¿no? Muchas veces, bueno, pues estamos en entornos muy flexibles, pasan muchas cosas, estamos expuestos a muchos factores internos y externos, entonces tener esa versatilidad también en los proyectos es fundamental. Seguimiento y control de desviaciones. Como os decía, no pensemos solo en el cuadro de mando final que nos da un resultado, ¿no? Vamos a intentar tener también indicadores intermedios, mecanismos de control intermedios, en el que durante todas las fases vamos monitorizando qué pasa, vamos a hacer el seguimiento de plazos, no al final, sino entre fases, digamos, segmentado el proyecto. Vamos a revisar las tareas críticas. Hay tareas que les podemos poner una etiqueta de urgente, de importante, vamos a tener claro qué es urgente y qué es importante. No todo es urgente ni no todo es importante en un proyecto. Vamos a ese control de incidencias, vamos al control económico, ¿vale? El tema del control económico lo vamos a ver, es un poco también más mi campo, donde más cómodo estoy explicando cosas. Y luego esa detección temprana de desviaciones, ¿vale? En este seguimiento que no llegue, o sea, que nos demos cuenta de la desviación antes de que llegue al final. Se cierra, el proyecto se cierra, pero a la hora de cerrar tenemos que revisar si se ha cumplido el objetivo, qué ha funcionado bien, qué problemas han surgido, qué decisiones conviene repetir o evitar y qué información debe quedar documentada, ¿vale? Muchas veces también no documentamos bien los trabajos y luego tenemos que volver a hacer proyectos similares y al no tenerlos bien documentados, digamos que hacemos eterna nuestra curva de aprendizaje. Si yo
empiezo a documentar bien todos los proyectos, todos los trabajos que hago y tengo una buena biblioteca. Además, ahora con herramientas de inteligencia artificial, esto está genial, ¿no? Yo al final he documentado mis primeros 25 proyectos, los tengo en una biblioteca y con una herramienta sencillita, con ChatGPT de inteligencia artificial, me puede hacer un pequeño análisis de los puntos en los que más fallo, ¿no? No tengo que ir yo a revisar los 25 proyectos. La inteligencia artificial me puede hacer un pequeño análisis de dónde soy mejor, dónde soy peor, qué tengo que corregir. Incluso para el tema del control económico, podríamos también con herramientas de inteligencia artificial ver dónde fallo más. Si tengo distintas fases, por ejemplo, la gente que estáis diciendo de ingeniería, si tengo distintas fases, la primera fase es diseño y identifico que la fase de diseño es donde tengo un tapón, es donde más problemas me ponen los clientes, donde más tiempo pierdo, bueno, pues voy a tomar decisiones. Voy a tener un aprendizaje en base a mi histórico de proyectos. 4 claves: objetivo claro, responsabilidad definida, echar el muerto a quien corresponda, seguimiento periódico y, lógicamente, el control económico, ¿vale? Tener claro el objetivo, saber qué se quiere conseguir, las responsabilidades, evitar esto de quién es, esas zonas grises, esto de manual, proyectos que salen mal porque no están definidas las responsabilidades. Ese seguimiento periódico, no esperar al final, ser un poco, tener una capacidad también un poco de previsión, ¿no? Ser más predictivo y menos reactivo, ¿no? Muchas veces en las empresas somos muy reactivos. Nos esperamos a darnos el tortazo para tomar una decisión. Vamos a intentar tener esa capacidad de anticipación a algunos problemas. Y luego en el control económico, pues vigilar costes, horas y desviaciones, ¿vale? Que esto lo vamos a ver ahora un poquito más al detalle. Errores frecuentes: empezar sin alcance claro, repartir tareas irresponsables, confundir comunicación con seguimiento, ¿vale? No es lo mismo, tiene que haber una comunicación en el proyecto, pero luego detrás también un seguimiento más pormenorizado, se están cumpliendo los objetivos, ¿vale? Siempre que fijemos objetivos en un proyecto, vamos a acompañarlos de indicadores que nos informen del cumplimiento de los objetivos, ¿vale? Todo esto también lo hacemos en el seguimiento. Los costes: no dar el coste final, vamos a intentar que haya costes intermedios, ¿no? Entonces, yo puedo tener un presupuesto con costes intermedios y si veo que empieza a haber desviaciones en fases iniciales del proyecto, empiezo a hacer las correcciones, ¿no? Antes, digamos, que la bola se haga más grande. Esas dependencias de correos, llamadas y la memoria, ¿no? Y la cabeza de una persona en concreta, esto también pasa mucho, sobre todo en empresas pequeñas. Por no tener un buen procedimiento y por no tener unos buenos documentos, dependemos de una persona, ¿no? Estábamos hablando que había gente de ingeniería, ¿no? Estamos en un equipo pequeño, todo esto depende de un ingeniero o de una ingeniera. Ese ingeniero se va a la competencia o se monta en una empresa o tiene una baja y al final no encontramos las cosas, dependíamos mucho de su gestión. Empresas que son capaces de definir bien procedimientos, definir bien que todo tenga checklist, ¿no? Que está bien monitorizado, incluso que haya cierto grado de polivalencia. Yo sé que en las empresas pequeñas es difícil, pero cuando tengáis este tipo de empresa más pyme, más de menos de 10 trabajadores, aunque sea difícil, intentar que haya cierto grado de polivalencia, ¿no? Que no todo dependa de una persona, ¿no? Esa persona puede tener una baja, se puede ir de vacaciones, se puede ir a otra empresa. Vamos a intentar reducir esas dependencias. Y luego un error muy frecuente es la trazabilidad. Cuando hacemos una gestión de proyectos en libreta, en reuniones, al final no estamos dejando una trazabilidad de los acontecimientos del proyecto, ¿vale? Y eso luego hace que no tengamos esa buena biblioteca, ¿no?
ese buen repositorio documental con el histórico de si nosotros usamos herramientas, vamos a dejar una trazabilidad. ¿Por qué? Vamos a ver cuándo se crea la tarea, cuándo se termina la tarea, quién era la persona responsable, qué nivel de importancia tenía, en qué fase estaba, si hubo incidencias. Todo eso, cuando lo hacemos a través de una herramienta informática, nos va a ir dejando un rastro, ¿vale? Todo ese rastro al final puede formar parte de un histórico. Y como os decía, antes a lo mejor pues había que hacer una pequeña memoria del proyecto y leerla de vez en cuando, analizarla. Ahora con la inteligencia artificial la archivamos y con cualquier herramienta podemos analizar en masa esas memorias. Pero todo nace de dejar traza, ¿vale? De dejar trazabilidad en cada cosa que pasa en el proyecto. Bien, voy a hacer aquí una pequeña parada antes de empezar con las herramientas. Hasta aquí bien, yo creo que, ya os digo, por el perfil de la gente que hay gente que trabaja con proyectos. Bien, se entiende, muy básico, muy complejo. Venga, dadme algún pequeño feedback y yo me voy echando un traguito de agua. El chat, rápido. Si no, no sigo, un pequeño feedback. Vale, Lucía ya nos ha puesto ahí una pregunta que veremos más. Vale, Marta, lo vamos a ver ahora. Dejad ahí vuestras preguntas. Sí, José Antonio. Lo he hecho muy sencillito, ¿vale? Ya os digo, cuando ITCAM habla conmigo, al final tenemos claro que el perfil no es algo muy avanzado, ¿vale? Lo podríamos dar con otras herramientas un poco más avanzadas y gente que ya está muy familiarizada, ¿no? Pues para pulir, pero entendemos que es algo para iniciarnos o consolidar. Venga, pues si no tenemos más dudas, seguimos con la presentación. 2 herramientas, no voy a comisión, son las que yo uso, ¿vale? Y las que mejor conozco. Siempre que uso herramientas de Microsoft en los cursos me dicen, parece que vas a comisión con Microsoft, está Google. Muchas veces también pongo ejemplos de Google porque en algunos clientes me he tenido que adaptar, pero yo personalmente he usado mucho Microsoft. Planner lo vamos a ver para ordenar tareas, responsables y seguimiento. Y Odoo lo vamos a ver para introducir esa capa de control económico en el proyecto, ¿vale? Os voy a hacer una breve reseña que también Odoo nos podría hacer de planner, ¿vale? O sea, Odoo también tiene en la herramienta de proyectos, podemos crear el proyecto, tener responsabilidades, nos va a permitir imputar horas, ¿vale? Os voy a ir dando algunos tips. Como es idea general, como os decía, Planner, si ya tenéis una cuenta de Microsoft contratada, que pagáis una licencia mensual, ya lo tenéis y es una herramienta muy, muy, muy fácil de usar. Entonces, si el software económico es otro, o si normalmente en lo que es aspecto económico lo lleváis aún, el tema de la gestión de proyectos lo lleváis en Excel, la contabilidad os lo hace una asesoría, ¿vale? Bueno, pues tener Planner y otra herramienta sería un poco la solución. Si estáis planteando cambiar de herramienta y queréis un ERP global que tenga contabilidad, tanto financiera como analítica, que os permita la gestión de recursos humanos, ¿no? Y que también tengáis esta necesidad de gestión de proyectos, pues una herramienta como Odoo os va a dar muchas ventajas porque aparte de hacer la gestión de tareas, responsabilidades, como todo está en el mismo entorno, le vamos a mandar instrucciones para que nos dé también esos datos económicos, ¿vale? Os lo pongo ahora con algunos ejemplos y se entiende mejor. El control económico. Claro, están las tareas, los responsables, el cronograma, pero al final un proyecto tiene unos ingresos y tiene un coste, ¿vale? Entonces hay que conocerlo.
Muchas veces el ingreso a veces sí que es, digamos, un número final, ¿no? Es un proyecto, yo he hecho un presupuesto, lo podemos hacer el ejemplo, todo lo complejo que queráis, ¿vale? En tema de, verdad que en temas de ingeniería, de obras, hay certificaciones, ¿no? Cuando se consigue un hito, os lo voy a hacer un poquito más sencillo. Vamos a pensar que el ingreso es una cifra, ¿no? Que es el presupuesto, yo el presupuesto al cliente y son 10.000. Y luego hay unos costes, ¿vale? Yo, como vengo mucho de la contabilidad de costes, lo que me gusta es no dar el coste general, que quizá con una buena contabilidad financiera bien hecha lo podamos obtener. A mí me gusta mucho ir a la contabilidad analítica y de costes y segmentar mucho, trocear el coste para ver pormenorizadamente de dónde viene cada cosa. Ahora lo vemos con algún gráfico. En todo lo que tenga que ver con proyectos, uno de los costes fundamentales es el coste hora del recurso, ¿vale? Mano de obra directa, mano de obra indirecta, el coste hora del recurso imputado al proyecto. Igual, hoy no es un curso de contabilidad de costes, esto se puede hacer lo complejo que queramos, ¿no? Vamos a tener a veces un recurso, un trabajador, una trabajadora que puede participar en varios proyectos, ¿vale? Entonces yo tendría que hacer una imputación en base a los criterios que sean del coste de las horas que destina a cada proyecto y con eso el coste que repercuto a cada proyecto, ¿vale? Hoy lo vamos a hacer un poco más sencillo. Luego vamos a tener costes directos e indirectos. Yo puedo tener, por ejemplo, también una factura de gasolina. Imaginaos que este curso lo hubiéramos hecho en la sede de ITCAM en Tomelloso y yo le echo gasolina al coche para ir a Tomelloso, ir y volver. Entonces yo ese coste de la gasolina es un coste directo del proyecto impartir curso de ITCAM, ¿vale? Pero luego puedo tener un indirecto. Por ejemplo, si he contratado un diseñador o he contratado papelería que me ha servido para diferentes proyectos, ¿no? Los voy a imputar de manera indirecta en cada uno de los proyectos, ¿vale? No lo imputo a uno único. Otro aspecto a controlar es las desviaciones sobre el presupuesto. ¿Por qué es tan bueno documentar todo, tanto la parte de las tareas también como la parte económica y con desglose de costes, como os decía antes? Porque yo luego voy a hacer el presupuesto y luego voy a tener el dato real. Cuando yo tengo el dato real, vale, me ha dado esto, he facturado tanto, me ha dado este margen, pero si yo además lo tengo desglosado, puedo ver las partidas donde he tenido mayor desviación, ¿vale? Si yo empiezo a tener un histórico de proyectos en los que recurrentemente tengo desviación en ciertas partidas, que es que muchas veces son las mismas, muchas veces como empresa somos ineficientes en algunas cosas que se suelen repetir y eficientes en otras. Y a veces nos cuesta identificarlo, ¿no? Vamos a ese ejemplo de las ingenierías. Oye, es que me he dado cuenta que soy muy ineficiente en diseño. Pierdo muchas horas en el diseño, me pierdo, no llego nunca, no soy ágil y entonces pierdo muchas horas y ahí es donde yo soy ineficiente. Bueno, pues vamos a analizar la fase de diseño para ver dónde podemos mejorar. Tuve un proyecto que era fabricación de muebles de dormitorios infantiles y tenían una fase también de diseño, una fase de corte, una fase de producción, una fase de pintura y una fase de montaje. Bueno, pues aquí la fase de que más costes acumulaba siempre era el taller, pero nos pusimos a trabajar sobre todo en el taller, ¿no? Muchas veces en las empresas tenemos claro que tenemos muchas cosas que mejorar, pero no tenemos claro por dónde empezar. Entonces, si yo tengo esta estructura desglosada de los proyectos, veo que la desviación siempre se me produce en un sitio y, muy importante, veo que ese sitio en la ponderación total del proyecto tiene mucho peso en el coste, me voy a centrar en ese. Esto también es importante porque veo gente que se obsesiona en corregir cosas de un proyecto que a lo mejor el coste total que representa para el proyecto es un 5%. La importancia relativa que tiene sobre el total de los costes es muy baja.
¿no? Entonces hay que jugar con las dos cosas, con cosas que tengan mucha desviación, ¿vale? Está la desviación porcentual y luego la desviación en términos absolutos. Vamos a ver cosas que tengan mucha desviación, pero también que tengan mucha representatividad sobre el total del coste. Porque si yo corrijo unas pequeñas décimas de rentabilidad en algo que tiene mucha representatividad sobre el total del coste, el impacto es mucho mayor que si corrijo muchísimo algo que tiene poca representatividad. ¿Vale? Vamos a conocer el margen del proyecto y aquí también me gusta no lo vamos a ver ahora porque, como os digo, no es un curso de costes. Yo muchas veces veo gente que se dedica a 4 proyectos, ¿no? A 4 tipos de proyectos, ¿no? En ingeniería, yo qué sé, construcción civil, el tema de industrial, tema de urbanístico, ¿no? Diferentes áreas. Y yo, este cliente que tuve, me sabía decir la facturación que tenía en cada una de las áreas, pero no me sabía decir el margen que tenía en cada una de las áreas ni la rentabilidad porcentual que tenía en cada una de las áreas, ¿vale? Entonces, a la hora de los márgenes, como decíamos antes, nosotros vamos a ir teniendo un histórico de proyecto. Ese histórico de proyecto va a tener unas ventas, va a tener unos costes, va a tener un margen y va a tener una rentabilidad porcentual. Yo luego, por acumulado, puedo analizar dónde soy mejor, por tipología, dónde he tenido más desviaciones, ¿vale? Es muy interesante. Yo me voy creando mi propia biblioteca y mi propio histórico, no solo de esa parte de tareas, incidencias, responsabilidades, sino económica. Y con la económica esto me da mucha base para hacer mejor los presupuestos. Cuando yo tengo un buen histórico bien definido de costes, de dónde he tenido las desviaciones, con esto consigo presupuestar mejor, ¿vale? Y tener menos desviaciones en los presupuestos. Esto sirve para detectar proyectos poco rentables, para corregir desviaciones, para mejorar presupuestos futuros, como os decía, y para tomar decisiones con criterio. Esto es un Excel viejo de 2017, que os decía antes, una empresa de ingeniería, ¿vale? Tenemos en la cabecera, veis que tenemos un código de proyecto, un código de cliente, nombre de cliente, un departamento, una categoría, una zona, un responsable y un trabajador. Una fecha de inicio, una fecha de compromiso y una fecha de fin. Esto se hizo en Excel, ¿vale? O sea, hicimos la gestión de proyecto en Excel. ¿Por qué, además de lo que vamos a ver a la derecha, esto de la izquierda es importante? Porque cada uno de estos proyectos tenía esta etiquetita, tenía este apellido, ¿no? Entonces, como os decía antes, yo luego por acumulados puedo ver las ventas, costes, rentabilidad de este cliente, de este departamento, creo que era infraestructuras, de la categoría, puedo tener departamento, categoría, familia, subfamilia, esto hay que adaptarlo a cada realidad de cada empresa. Puedo ver también la rentabilidad por el responsable del proyecto de ingeniería y veo que hay responsables más rentables, menos rentables, por tipología. Todo esto lo puedo cruzar, ¿vale? Si yo a cada proyecto le pongo todas estas etiquetas, puedo tener ese histórico de agregados y puedo segmentar mucho el dato general de venta o el dato general de margen, ¿vale? Lo puedo acompañar también de unos gráficos, como veis, pero todo esto nace de la parte derecha. Tenemos 2 manos de obra, en este caso son directas, ¿vale? Con 2 costes hora. Uno de los trabajadores imputa 10 horas en el proyecto a 12,64, otro de los trabajadores imputa 8 horas. Ahora vamos a ver cómo tomar horas. Otro de los trabajadores imputa 8 a 25, esto me da un total. En el proyecto podríamos haber tenido servicios prestados por otras empresas, tendrían una unidad, un coste, una factura, una externalización que hago en un proyecto. He podido tener también unos materiales que compro, por ejemplo, en este caso en una papelería. Van todos los materiales a este proyecto, se reparten, ¿vale? No me pierdo en eso. Y luego puedo tener unos gastos de viaje, alojamiento, manutención, gasolina, ¿vale? Todo esto me da unos costes de 435, que si lo comparo con la venta neta, por supuesto sin IVA,
me da un margen de 34,38 y una rentabilidad de 7,31, ¿vale? Pues a esto hay que llegar con el control económico del proyecto. Os lo pongo en Excel, ¿vale? Es un proyecto viejo que montamos en un Excel muy currado con unas macros que luego hacía los cuadros de mando, pero ya os digo, Excel, no una herramienta mucho más sofisticada, pero hoy nos vamos a ir un poco a unas herramientas un poquito más avanzadas. Voy a hacer la introducción de las dos herramientas y luego hago el recorrido práctico de las dos herramientas, ¿vale? Voy a ir un pelín rápido que quiero que veamos bien las herramientas. Planner, gestión visual de tareas, integrada en Microsoft 365. Si ya tenéis las licencias, seguramente estáis usando Outlook, estáis usando Excel, Word y no estáis usando Planner, lo tenéis, ¿vale? No es de los que haya que... No se contrata adicional. Hay otras herramientas un poco más avanzadas. Esta seguro que la tenéis con la licencia que tenéis contratada. Permite organizar el trabajo en equipo, asignar responsables, fechas, etcétera. No es un ERP, ¿vale? Para el tema de control económico se queda corto. No sustituye una definición del proyecto y también os digo que Microsoft tiene Project, ¿vale? Microsoft Project es una herramienta mucho más avanzada para gestión de proyectos, ¿vale? Muy pensada para ingeniería, para obra, ¿vale? Esa sí que sirve para, además, si tenéis Business Central y lo tenéis todo en el entorno Microsoft, es una maravilla, ¿vale? Al final hay cuando estamos en ese entorno Microsoft, dependemos mucho de Microsoft, pero es verdad que luego la compatibilidad es total, ¿no? Al final, cuando estás en el mismo entorno, usas Word, Teams, Planner, Outlook, Business Central, todo integrado y es muy potente. Se usa para Planner, volvemos a Planner, repartir tareas y responsabilidades, fijar prioridades y vencimientos, hacer seguimiento del avance, detectar bloqueos o retrasos y mejorar la coordinación entre personas, ¿vale? No para mucho más, ¿vale? No pensemos en una herramienta, pero sí que es verdad que en empresas pequeñitas, en pymes, que tenéis como microproyectos dentro de la empresa, oye, puesta en marcha de tal, fiesta de... Ahora vamos a comentar algún ejemplo. Oye, es que somos una empresa de hostelería y para el catering no sé qué. Bueno, pues para eso, por ejemplo, yo Planner le veo mucho sentido y es una herramienta súper económica. Cuando queremos meter control económico nos teníamos que ir a una herramienta como Do, que es un ERP. Aquí podemos integrar las diferentes áreas de la empresa. Aquí no hay solo un tablero de tareas, ¿vale? Muy importante, da igual que tengamos Odoo, pero si los procesos están mal definidos, no tenemos claro cómo trabajamos, no sirve de nada. Y esta herramienta permite gestionar proyectos con más contexto, imputar horas y recursos, conectar tareas, costes e ingresos y calcular rentabilidad, ¿vale? Lo vamos a ver con un ejemplo. Bien, bueno, este ejemplo lo he preparado para hoy. He creado ya unas tareas. Esto es Planner, ¿vale? Esto es un Planner. Aquí tenemos la vista Canva. Habréis oído hablar también de Trello, de algunas otras herramientas, ¿vale? He creado estas tareas. ¿Qué es lo que nos permite? Vamos a empezar, ¿vale? Por ejemplo, ¿no? Estas fases que veíamos, ¿no? Estas fases que veíamos que aquí están un poco adaptadas a este ejemplo. Bueno, pues tendríamos una fase de definición. Aquí en Planner lo llama depósito. En inglés se usa mucho la palabra bucket, creo, como cubo. Depósito, fase, como lo queráis. Definición, preparación, comunicación, ejecución. Ahora vamos a crear nosotros, ¿vale? Estas ya las he creado con antelación. La de cierre, por ejemplo, ¿vale? Bueno, pues creamos una tarea, ¿vale? Ahora creamos una de cero. Esta ya está creada. Esta tarea tiene un nombre, tiene un responsable, le podríamos agregar una etiqueta personalizada, ¿vale? Aquí veis que pone rosa, amarillo, tal. Podríamos editar el nombre, se mantendría el color, pero la podemos adaptar un poco a nuestro contexto de empresa y le podríamos crear una etiqueta. Estamos dentro de la fase de definición y hemos establecido que en la fase de definición hay diferentes tareas. Esta tarea tiene un responsable, que es el usuario consultoría, tiene una
una fecha de vencimiento. Si la tarea es periódica, lo podríamos programar, ¿no? Se puede repetir. Y en qué depósito está, ¿no? En qué fase del proyecto está. Podemos agregar una lista de comprobación, ahora lo vamos a ver en otro de los ejemplos que he preparado. Podemos ponerle notas a la tarea y además la tarea puede tener un chat, ¿eh? Tampoco hay que volverse locos, ¿vale? Pero también un poco adaptarlo a cada realidad. Pero esta sería la ficha. Claro, esta ficha, ahora vamos a ver al final cómo todas las fichas yo las puedo ordenar de diferentes formas para ver el estado real en el que se encuentra el proyecto, ¿vale? Ahora lo vemos más adelante. Tenemos aquí, como os decía, definición, preparación, comunicación. Veis que además también me pone la fecha de vencimiento. Si está vencida me lo sobresalta. También me pone si es importante o si es urgente, ¿vale? Todo esto de manera muy visual. Esto es una vista Canva que se llama y lo tengo en depósitos, ¿no? Organizado por depósitos. Ahora vamos a ver más tipos de organización. Como os decía, dentro de una propia tarea, yo puedo tener un checklist, ¿vale? Una lista de comprobación, ¿vale? La puedo ir generando. Cada vez que voy haciendo una de las subetapas, ¿no? de esa lista de subtareas, la voy marcando. Esto ya es cada uno cómo defina su procedimiento, ¿no? Lo que os decía, es fundamental. A mí me gusta mucho que cuando hacemos proyectos y tienen checklist, ¿cuándo se completa la tarea? Cuando están marcados todos los puntos del checklist, ¿vale? Cuando tengo marcados todos los puntos del checklist, digamos que marco la tarea, ¿vale? Sería una forma rápido de hacerlo. Y no os he comentado antes que en cada tarea también podemos adjuntar un archivo, ¿no? Si hay un documento de refuerzo, además lo podemos adjuntar con un enlace a un sitio web o subirlo, ¿vale? Si estamos en un entorno Microsoft, también lo podemos dejar en grupo, ¿vale? No me quiero... tampoco es un curso de Microsoft 365, ¿vale? Pero que sepáis que en cada tarea también si hay un dato adjunto, yo qué sé, imaginaros un plano, ¿no? O tenemos unos manuales de procedimientos con unos anexos, pues que estén aquí, pues hay que consultar antes de hacer la tarea, ¿vale? Todo esto se puede hacer desde aquí. Vale. A la hora de dar por finalizada la tarea, puedo marcar desde aquí. Veis que pone marcar tarea como completada, ¿vale? Estamos viendo la tarea por depósito, también la podemos ver por estado, ¿vale? Ahora vamos a ver cómo esta tarea que antes no estaba completada nos ha pasado al estado completado. Ahora lo vemos en las listas, ¿vale? Me he preparado aquí una chuletilla para ir viendo cosas. Vamos a crear un nuevo depósito desde cero, ¿vale? No me he ido tampoco a la parte inicial, ya he creado el plan, pero igual esto se crea un plan desde cero, que el plan sería un proyecto. Creamos los depósitos, que serían las fases del proyecto, ¿vale? Pensar en esa primera parte teórica de introducción que hemos estado viendo. Proyecto, plan, planner, fases, depósitos y dentro de cada fase las diferentes tareas. Y ya en las tareas es donde asignamos responsables, fechas, prioridades, vemos esos checklists, ¿vale? Para relacionarlo bien con la teoría. Aquí podemos irnos al depósito cierre, ¿vale? Le podemos agregar una tarea. Tengo por aquí una chuletilla que he preparado para... ¿no? Pues, bueno, el proyecto es un evento que organizamos para una empresa, ¿no? Un evento empresarial en el que va a haber una charla, un aperitivo, ese sería el proyecto, ¿no? Eso veis esos nombres en las tareas, ¿vale? Agrego la tarea, me meto dentro de la tarea, aquí le puedo poner a quién la asigno, ¿vale? Estamos dentro del entorno de empresa, pues nos va a salir los empleados que tenga cada empresa. En este caso la asigno a Carlos,
¿vale? Le puedo asignar una prioridad importante, urgente, baja. Todo nace de estado no iniciado, pero es verdad que a veces puede nacer, digamos, ya en curso, que nazca una tarea ya como estado completado, bueno, sí, un poco más raro, pero por defecto van a hacer como no iniciado. Tiene una fecha de inicio, luego tiene una fecha de vencimiento y aquí es donde empezamos a gestionar bien el proyecto. Porque en la fecha de vencimiento yo luego puedo jugar con ver si estamos muy cerca a la fecha de cumplimiento para intentar darle salida a esas tareas, incluso puedo ver si está vencida. Ha nacido en el depósito cierre, pero yo lo podría mover de depósito, ¿vale? Podría hacer que fuera periódica, diariamente, días laborables, semanalmente, mensual, y como os decía, podría crear una lista de subtareas, ¿no? De pequeños hitos dentro de la tarea, ¿vale? Y se marcan si están, ¿vale? Aquí puedo poner notas y aquí tendría un chat. Si estamos en entorno 365, claro, estamos todos. Si yo aquí puedo hacer, veis que pone iniciar la conversación, puedo usar menciones. Entonces, imaginaros que estoy haciendo una tarea, pero hay un punto que requiere de la supervisión de alguien o échale un vistazo. Microsoft en el uso de sus programas está haciendo mucho hincapié en que se evite el email como herramienta de comunicación interna y, por supuesto, la llamada. Entonces, muchas veces, mencionando aquí al compañero, el compañero se mete, ve lo que está haciendo y me permite avanzar con la tarea, ¿vale? Pero eso también depende mucho de cómo definamos el procedimiento, ¿vale? Y aquí tendríamos nuestra tarea cierre. Yo creo que se entiende. Plan es el proyecto, tareas son los depósitos, dentro de cada depósito meto las tareas y dentro de cada tarea puedo tener checklist. Dentro de cada tarea tengo responsables, tengo fechas, todo eso lo alimentamos y bien alimentado pues me permite esto. Me permite ver aquí el usuario consultoría y Carlos Mondejar qué tareas tienen, en qué punto están. Esto para los despachos que se hacen con personal que tenemos a nuestro cargo está muy bien. Oye, voy a ver, hoy me siento con Carlos, mañana me siento con Javier, me pasa con Antonio, voy a ver qué tareas tiene pendiente. Pues me voy asignado a, ¿vale? Depósito, vemos la evolución de las fases del proyecto. Etiquetas, no tenemos no tenemos ninguno con etiquetas, pero como os digo, podríamos personalizar con etiquetas nuestras, con algo que sea muy de nuestra empresa, ¿vale? Para esto no lo he preparado y este sí que me interesa mucho. Fecha de vencimiento, ¿vale? Hay algunos que están sin fecha, también me permite, esto también es un mecanismo de control del proyecto. Oye, ¿por qué esto no tiene fecha? Voy a ver quién es el responsable y por qué esto no tiene fecha, ¿no? Aquí ya estaría monitorizando el proyecto. Anteriores, o sea, ya están vencidos, voy a darle prioridad. ¿Qué pasa con esto? Que está vencido, que además es importante. Tareas que vencen hoy, claro, esto lo idílico es llevar todo a tenerlo sin que esté vencido. Bueno, pues voy a ver qué vence hoy, me lo voy a quitar del medio. Tareas que vencen mañana, a la hora de planificar trabajo también sirve muy bien. Oye, yo termino el día a las 5 o las 6 de la tarde, tengo mis tareas que vencen hoy al día, no tengo tareas anteriores vencidas. Digo yo porque lo puedo hacer como un trabajo individual, o si hay un responsable del proyecto que tiene gente a su cargo, también lo podría hacer, ¿no? Que está monitorizando la labor de 4 personas que tiene a su cargo. Oye, están todas las tareas al día menos esta y esta, que es de Carlos. Voy a ver qué pasa. Hoy vencía esta y es de Javier. Voy a ver qué pasa con Javier. Para mañana vence esto y esto. Pues voy a recordar mañana mañana en el briefing, claro, las que salen que vencen mañana en el briefing de por la mañana, las podríamos trabajar, ya las tendríamos en las que vencen hoy. Oye, hay que darle salida a estas que son las tareas que vencen hoy, ¿vale? Os estoy dando un poco unos tips para que una metodología que se pueda implementar en cualquier empresa.
¿no? Y luego aquí, pues para el resto de la semana. Hemos agrupado por fecha de vencimiento. También puedo agrupar por prioridad. No nos perdamos con que todo es urgente y todo es importante en los proyectos, que sabéis que no es así. También lo podríamos agrupar por prioridad. Volvemos a lo mismo, para un trabajo individual o para alguien que está supervisando, que tiene un equipo y está gestionando un proyecto, ¿vale? La herramienta vale de igual manera para los dos. Y luego estado, ¿no? En estado yo veo lo que no está iniciado, lo que está en curso y lo que está completado. Tengo diferentes vistas, ¿vale? La clave para que sean útiles las vistas es alimentar bien la ficha. Si todo está documentado, ya habéis visto que monitorizar es relativamente fácil. ¿Alguien ha abierto el micro por ahí? No, sigo. Vale. Sí. Aquí lo estamos viendo mirad, vuelvo a depósito, lo estamos viendo en formato panel, ¿vale? Lo podemos poner en formato cuadrícula, ¿vale? A veces en los listados de los pedidos en almacén, ¿no? Muchas veces son listados como pedido, pues igual aquí podemos tener, digamos, las tareas que hay que ir dando salida, las puedo listar en cuadrículas y con esto lo veo mejor. Aquí también se pueden marcar como completadas, ¿vale? Este sí que requiere contratación adicional, este no. ¿Vale? Me lo puedo llevar al calendario, ¿vale? Y verlo todo en un formato calendario, que también es muy cómodo. Tengo también un pequeño dashboard, un pequeño cuadro de mandos en el que puedo ver pues el estado con un gráfico, la prioridad, el cubo, que según cubo, ¿no? Que no está iniciado, que está en curso, que tiene retraso. A veces pues ver ese rojo con retraso es muy útil. Y luego también por miembro, ¿no? Pequeño cuadro de mandos, no tengo que exportar a Excel. Desde aquí puedo hacer la monitorización del proyecto. Y estos también son con Premium, ¿vale? A nivel trabajo personal, yo estoy con mi usuario y aunque tenga que supervisar lo de otros, yo puedo tener qué me vence hoy, puedo hacer también, digamos, una supervisión de las tareas, ¿vale? Y puedo ver solo las mías, ¿no? Muchas veces voy a ver las tareas de los proyectos en los que participo, pero yo podría hacer el filtro y ver solo lo que me atañe a mí. Muchas veces la dirección de un proyecto supervisa, tiene, digamos, esa función de supervisión sobre el equipo, pero también tiene asignadas tareas individuales, ¿vale? Entonces puede poner esa vista para monitorizar lo del equipo y también para tener sus tareas personales. Bien. Mini parada antes de seguir con Odoo. ¿Conocíais Planner? ¿Conocíais Trello? ¿Alguna herramienta parecida que uséis? ¿Lo veis de utilidad para implementar en vuestra empresa? ¿Sabíais que con Microsoft, si estáis trabajando con Microsoft, tenéis Planner? Venga, un pequeño feedback y cambio de herramienta. ¿Hacéis Planner? ¿Tenéis Planner? ¿No lo conocía? Hiper sencillo usar Planner, ¿vale? Volvemos a lo mismo. Planner es muy sencillo de usar, pero la primera diapositiva que os he puesto, utilizamos Canva. Sí. Cualquier herramienta, ¿vale? Ya os digo, no, yo uso Planner pues porque uso mucho Microsoft, pero cualquier herramienta que permita hacer esto nos sirve. Sí, todo lo que sea Microsoft cruza, ¿vale? Más eficiente o menos eficiente cuando estamos en un entorno Microsoft. De hecho, hasta Project y Planner también sería muy fácil que cruzaran con Business Central si toda la parte económica la llevas con Business Central.
Microsoft ahí nos ata mucho los pies, pero es verdad que cuando trabajas todo en Microsoft, pues tiene como un multiplicador de eficiencia, ¿vale? Todo está interrelacionado y no hay que meter el dato dos veces en el mismo sitio. Que como os decía, Planner, herramienta hiper fácil de usar, súper sencillo. O sea, es que no tiene misterio ninguno. No hay mucho más de lo que os he puesto yo hoy en 15 minutos. La clave, el procedimiento interno. ¿Quién crea el proyecto? ¿Quién lo supervisa? Cuando algo es urgente, cómo nos apoyamos, esos checklists. Luego las tareas están muy bien porque el proyecto luego lo podemos duplicar con todas las tareas que tienen. To-do. To-do es personal. To-do también es, comenta David, To-do es una herramienta de Microsoft también. Es personal. Yo soy partidario de usar Planner porque cuando estás en un equipo, tú puedes seguir teniendo tus tareas personales que solo te asignas a ti y además el equipo monitoriza las que sí que afectan. Pero es verdad que si es individual, lo que estaba poniendo David, ¿vale? Si es un trabajo 100% individual, quédate en To-do. Cuando sea un trabajo que implique equipo, que implique colaboración con gente de mi empresa, vámonos a Planner. Sí, al principio no. Hace unos años, cuando empecé yo a usar, David, cuando empecé yo a usar To-Do y Planner, no las ligaba, pero ahora sí. Bien, pues vamos a empezar, como os decía, muy sencillo, más importante a la hora de usar Planner, tener claro para lo que lo vamos a usar y definir bien las responsabilidades y el procedimiento, que aprender a usar la herramienta, que es de verdad fácil, intuitiva. Las etiquetas, lo arrastro, lo cambio, le pongo el colorín, o sea, es súper fácil, o sea, es que no tiene misterio ninguno. Bien, vámonos a Odoo, también tengo aquí la chuleta para un recorrido práctico rápido. Y, como os decía, empezamos por el final. A esto es a lo que quiero llegar, ¿vale? Yo quiero llegar a un proyecto, ¿vale? El proyecto se llama Curso Gestión de Proyectos ITCAM, ¿vale? En el que he tenido unos ingresos, he podido imputar unas horas, tengo unas facturas de proveedor, ese es el que veíamos, y tengo unos gastos que he imputado al proyecto, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, como os decía, imaginaros que el curso hubiera sido presencial en Tomelloso y yo le he echado gasolina con mi dinero y luego la empresa me tiene que pagar la gasolina, ¿vale? Un poco sería el ejemplo que voy a usar. Entonces yo llego a esto, tengo unos ingresos, tengo unos costes, tengo una rentabilidad, ¿vale? Lo veis que no está en facturado porque es un ejemplo que he puesto y no lo he querido facturar porque son datos ficticios. Vamos a quedarnos con la columna esperado, ¿vale? Pero está muy bien porque esperado luego lo tengo que contrastar con facturado, ¿no? Esperado al final es el presupuestado y luego lo tengo que contrastar con el esperado. Y ahí también me va a dar información, como os decía, de las desviaciones y podré analizar las desviaciones por partida. Aquí os lo pongo con un ejemplo muy sencillo en el que hay pocas partidas y pocos componentes del coste, pero se podría hacer todo lo complejo que queramos. Tengo un coste en horas de 120, que vamos a ver de dónde sale, una factura de un proveedor de 10, un gasto de 51 y un total, o sea, esto me da 181 y me da una rentabilidad de un margen de 69 euros y una rentabilidad porcentual de un 28%, ¿vale? 69 entre 250, 28%. Bien, ¿cómo llegamos a esto, ¿vale? ¿Cómo llego yo a tener pormenorizadamente este desglose de costes y de rentabilidad de un proyecto? Bien, lo primero que necesito, ¿vale? Estáis viendo cómo navego por Odoo, aquí están todas las funcionalidades que tengo. Lo primero que necesito se puede hacer desde varios sitios, ¿vale? Pero lo voy a hacer, si lo encuentro, desde parte de horas. Aquí estáis viendo que este proyecto
tiene 2 horas imputadas el... A ver, un segundo, que se vea bien. A ver, ¿cómo lo pongo para que se vea? Sí, luego lo vemos de otra manera. Bueno, tiene 2 horas imputadas el día 15 y 1 hora imputada el día 16, ¿vale? ¿Cómo se imputa una línea, ¿vale? Estas ya las tengo yo imputadas y por eso veis que había 90 euros. ¿Cómo se imputa una línea? Pues así, ¿vale? Gestión del proyecto, tiempo dedicado, le puedo poner 1, guardar y cerrar. ¿Vale? Entonces ha imputado 1 hora más al proyecto. Esto es cuando le hago a posteriori, pero este tipo de herramientas, ¿vale? No solo Odoo, ¿vale? Cualquier otra herramienta también hace que dándole aquí a iniciar se ponga como un play, ¿no? Estamos poniendo un play, ¿veis? 4, 5, y cuando yo termine con la tarea le doy a stop. Puedo ir a detalle segundo y que me haga una imputación a detalle segundo al proyecto. Además, es muy cómodo. Si yo en mi procedimiento acostumbro a mi equipo a fichar así las horas, ¿no? Muy trabajo de fábrica. Pormenorizadamente voy a imputar exacto lo que he dedicado. Me siento, esta es la tarea que me voy a poner a hacer, ¿no? Imaginaros que yo paralelamente a la impartición de este curso, cuando me he conectado 15 minutos antes con Lucía y con Julia, yo hubiera empezado, le hubiera dado al play y luego al terminar, ¿vale? Pues ya lo estaré imputando al proyecto curso ITCAM. Como os decía, es un parte de horas que se puede rellenar a posteriori o que podemos, digamos, rellenar en tiempo real, ¿vale? Este es mi parte de horas. Yo también, como supervisor, podría rellenar el de otro trabajador, también a posteriori. Ese trabajador también podría rellenar el suyo. Bien, ¿qué es lo que pasa a la hora de rellenar un parte de horas? Claro, yo he rellenado tiempo, pero aquí, bueno, voy a darle ya a detener. Aquí viene otra de las claves, que es ver el coste hora, como os decía, en todo lo que tiene que ver con proyectos. Todo lo que tiene que ver con proyectos, uno de los costes fundamentales es el tiempo, ¿no? Y son las horas que dedica el personal. Pero cuando lo queremos llevar y que haya una traducción económica, una cosa son las unidades físicas, horas, yo lo tengo que traducir a unidades monetarias, a euros. Entonces necesito un factor que sea el euro-hora. Si yo me voy a la ficha del trabajador, en este caso soy yo, y me voy a ajustes, yo le pongo el coste hora. Entonces, todo lo que habéis visto, si le pongo 1 hora, serían 30 euros. Si le pongo 1 hora y media, serían 45 euros. Todo me lo estaría multiplicando de manera automática. Cada trabajador tiene su coste hora. Hay otros seminarios que he impartido de costes en los que explico cómo llegar muy fino al coste hora que tiene un trabajador. Como os imagináis, pues va a ser su salario con su salario bruto, con las cotizaciones sociales, con lo que nos cuesta la seguridad social. Todo eso hay que bajarlo de año o de mes a hora. Hay unas técnicas, pero bueno, para que se veáis una idea, pues lo normal es entre 15 y 25 euros hora a nivel coste directo. Luego está que imputemos costes indirectos que tenga la empresa en ese coste hora. ¿Vale? Ya os digo, no es un curso de costes, pero sí que sepáis que yo al meterle la ficha al trabajador Javier y el coste hora al trabajador Javier, como ha trabajado 1 hora en este proyecto, ha imputado 30 horas al proyecto. Súper automático, no tenemos que estar andando con el Excel. Vale. ¿Cómo imputamos gastos, por ejemplo? ¿Vale? Pues tenemos otra herramienta que se llama gastos y nos permite subir gastos. ¿Vale? Podemos, si le doy a nuevo, lo hago automático, pero ahora también Odoo tiene su propia herramienta de inteligencia artificial, que no sé si me va a salir aquí. A ver. Sí. Con una pequeña foto a un ticket me lo va a meter como gasto, ¿vale? Esto se usa mucho en esos tickets o de gasolina o de comidas, ¿vale?
Nosotros ahora estamos viendo la aplicación del ordenador, pero en responsive estos software también funcionan muy bien. Entonces el trabajador va con su móvil, le hace la foto al ticket, lo sube, lo contabiliza. Luego siempre hay una pequeña revisión que por un lado puede hacer el responsable o puede hacer administración y se valida, ¿vale? Aquí vemos que he metido un gasto en comida, ¿vale? De 15 euros con su IVA y además he metido un kilometraje, ¿vale? Está multiplicando por 0,26 euros el kilómetro, le he puesto ese supuesto de que el curso se hubiera impartido presencialmente en Tomelloso, 180 kilómetros a 0,26, 46 euros, ¿vale? Desde esta pantalla de gastos, yo además vinculo a proyecto, ¿vale? Como estoy haciendo una contabilidad analítica, yo no solo le permite a la empresa gestionar y supervisar los gastos de los trabajadores, de los ingenieros, de los técnicos, personal de mantenimiento, consultores, si además a cada gasto que el trabajador mete le decimos, oye, con nuestro procedimiento interno, llévalo al proyecto que corresponda, me permite hacer esa imputación. Estos euros también están imputados en el proyecto, ¿vale? Todo esto, como os digo, tiene también una trazabilidad de que lo puede crear el trabajador, se puede crear en tiempo real o se puede crear a posteriori, lo puede aprobar, podemos hacer un flujo de aprobación, lo puede aprobar el responsable, antes, digamos, que llegue a tener el impacto sobre el resultado del proyecto. Más cosas, habéis visto que había una factura de compra, ¿vale? Entonces yo me voy al módulo de contabilidad y resulta que a este proyecto hay una factura de compra que también le está afectando, ¿vale? Es una factura que he metido de un proveedor. A ver. Es esta, la he dejado en borrador. Programa de contabilidad, ¿vale? Estoy metiendo una factura. La factura va a una contabilidad financiera, a una cuenta del Plan General Contable, ¿vale? Como hacen todas las empresas, ¿no? Cada factura va a una cuenta de general contable, en este caso una cuenta de gasto, es compra de mercaderías, podría ser servicios prestados por otras empresas, podría ser servicios profesionales, podría ser transporte. Aquí va la cuenta general de contabilidad financiera, plan general contable. Y aquí va la cuenta analítica, ¿vale? ¿Qué me permite también la cuenta analítica? Imputar lo que yo quiero. En este caso es una factura de papelería de 50 euros, pero yo al proyecto gestión de proyectos ITCAM solo le imputo el 20% de la factura, ¿vale? Lo puedo hacer con porcentaje o con valor absoluto. Y el 80% va a otro proyecto que se llama el sembrador, ¿vale? Entonces, imputo. ¿Qué es lo que pasa? Que yo en contabilidad financiera los 50 euros van a compra de mercaderías, pero en contabilidad analítica 40 van al proyecto sembrador y 10 van a nuestro proyecto curso ITCAM, ¿vale? Esto es lo que nos lleva a esto que estábamos viendo. Tengo información que viene del parte de horas. Veis que ha bajado la rentabilidad inicial que teníamos porque hemos metido otra hora mía, ¿vale? Tenemos un parte de horas, tenemos una factura del proveedor que además he imputado solo el porcentaje exacto que corresponde a este proyecto. Tenemos unos gastos que son la gasolina y un almuerzo, y esto nos da el coste total del proyecto y nos da la rentabilidad. Puso Lucía que habéis hecho una pregunta, dice que si es posible saber quién está más sobrecargado dentro del equipo. Dato verídico con Planner, no, más visual que otra cosa. Con Odoo sí, con Odoo o con otros software sí, porque hay una planificación y al haber una planificación tenemos que la persona trabaja 40 horas,
que está asignada a tantos proyectos, ¿no? Y sí que podíamos comparar. O sea, para la primera pregunta de si es posible saber quién está más sobrecargado del equipo, Planner se quedaría corto, con Odoo o con otros programas sí podríamos. Por ejemplo, en el caso de programa de planificación, con Project sí que podríamos, ¿vale? Es otra de las preguntas que han puesto. Julia luego puso que cuánto tiempo se tarda en notar mejoras al implantar alguna de las herramientas de gestión que han mostrado. Yo creo que Planner, bien usado, en una semana habríamos revolucionado totalmente la forma de planificar la empresa, de hacer ese pequeño briefing o reunión diaria para delegar. O sea, el beneficio con Planner podría ser inmediato. El beneficio con Odoo, pues tendríamos que empezar a cerrar proyectos, a ver cómo hemos hecho una mejor gestión económica de los proyectos y a ver cómo hemos corregido desviaciones. ¿Cómo? O sea, al final el control económico de los proyectos tiene que servirnos no para contar lo que ha pasado, ¿no? Sino para mejorar la rentabilidad. Entonces, un poco el beneficio puede tardar unos meses en verse, pero con Planner es inmediato. O sea, ordenamos cualquier proyecto, lo ordenamos desde el minuto 1. ¿Vale? Lucía me está poniendo también lo de el tema de la inteligencia artificial, ¿vale? Sobre todo las de menos valor administrativo, ¿no? Al final las cosas más automáticas, esto es como las cosas más automáticas, más mecánicas del proyecto se pueden delegar. Y ahora os digo, o sea, como norma general, todo lo que tenga poco valor, ¿no? El valor que lo haga la persona, lo que tenga poco valor, la IA. Y os pongo casos concretos. Y últimamente el tema de... Hay veces que me piden propuestas de consultoría o para realizar un informe. No, dame una propuesta muy... Bueno, pues una propuesta con mucha literatura que llamo yo, la IA. ¿Vale? A la hora de presentar un proyecto que quieres ganar, ¿no? Algo que te quieres presentar, analizar conclusiones que nos dé un empujoncito la IA, lo hace muy bien. Sobre todo cuando está muy bien contextualizada, ¿vale? Y no nos tenemos que ir a herramientas muy complejas, ¿eh? Gemini, ChatGPT, Claude. Yo tengo muy bien contextualizado un chat porque es en el que he trabajado sobre los proyectos, un determinado cliente, Notebook, exacto, Notebook también. Estas sencillitas, ¿vale? No nos vayamos a complejas. A la hora de resumir. En proyectos también el tema de la transcripción de las reuniones automática y hacer el resumen de la reunión y el acta del orden del día, al final es un tema muy administrativo que en la gestión de proyectos nos puede ocupar tiempo. Ahí también le veo mucho sentido a la inteligencia artificial. ¿Qué información necesita la inteligencia artificial para poder detectar riesgos o desviaciones en un proyecto? Pues igual que antes, hace muchos años, yo me montaba un Excel, intentaba hacer el warning de si este valor está aquí. Es un tema de entrenar a la inteligencia artificial en cómo haces tú los proyectos. O sea, entrenarla en qué tiene que vigilar, ¿no? Que cuando tú le envíes una información, sea una memoria, sea una memoria técnica, una memoria económica, sea un Excel, sea el entrenarle, ¿dónde ves tú que pueden estar las desviaciones, ¿no? En tener tú muy claro dónde puedes tener desviaciones para que te las identifique de manera muy, muy automática, ¿vale? El tema también el tema, por ejemplo, que estabas comentando de las cargas de trabajo, quizá también usando Planner, si usamos Copilot, que al final es la herramienta de inteligencia artificial que está integrada en todo el ecosistema Microsoft, probablemente también nos pueda dar algún tipo... O sea, Planner como tal no te lo va a dar, pero con Copilot integrado, ¿vale? Copilot, si lo conocéis, la herramienta de inteligencia artificial de Microsoft, al tenerlo integrado, probablemente estas respuestas que no da directamente Planner también las pueda dar. Os he preparado aquí unas dudas frecuentes, ¿vale? Como os van a pasar la presentación en PDF, las dudas frecuentes que tenéis, que podéis tener al abordar un proyecto. Y os he preparado también
una comparativa de software, ¿vale? También por si le queréis echar un vistazo. A todo no nos iba a dar tiempo a llegar. También mi ofrecimiento, el otro día ya estuve hablando con algunas de las participantes del curso. Os estoy poniendo aquí mi correo. Si me queréis compartir un correo, que tenéis dudas con un software, con una herramienta, con el procedimiento, si no sabéis por dónde empezar, ¿vale? Todo lo que... ¿Vale? Os estoy dejando ahí el LinkedIn también, por si queréis que estemos en contacto. Y bueno, es un webinar de 1 hora y media, tampoco lo podíamos ver todo. Quería un poco contextualizar con esa teoría inicial de las fases, del control económico, las cosas que hay que tener en cuenta y luego cómo lo llevamos con 2 herramientas concretas. Como os decía, hay 1000. Yo estas las uso y las conozco, pero que tenéis muchas. Y bueno, Lucía ha hecho mucho hincapié en los temas de la IA. Casi toda herramienta ya empieza a tener su IA dentro de la propia herramienta. ¿Vale? El otro día también conocí la herramienta de IA de Factorial, que sabéis que es para la gestión de recursos humanos, lo está empezando a usar mucha gente. Pues Factorial tiene también su chat con IA dentro de Factorial. Entonces, el aprovechamiento de la IA en estos programas muchas veces es que ya está implantado, ¿no? Tiene su propio agente dentro del propio programa, ¿vale? Y eso al final facilita mucho. Si tengo alguna duda, me tiene que hacer algún resumen, tengo que hacer algún análisis que se salga así un poco del ordinario, la propia herramienta de IA del programa nos lo va a dar. Yo aprovecho también para reiterar si queréis hacer alguna pregunta, que todavía estéis a tiempo, y en el mientras, si os pensáis las preguntas, pues recordaros que esta sesión se ha grabado, que os vamos a enviar por correo el enlace al vídeo que subamos al canal específico de Oficina Acelera Pyme, que lo subiremos en aproximadamente una semana. Os mandaremos también por correo la presentación de Javier, como él ha dicho anteriormente. Recordaros nuevamente que os va a llegar una encuesta de satisfacción por correo y que nos ayuda un montón que la completéis para mejorar de cara a próximas sesiones. Y nada, que nos sigáis en todas las redes sociales, que la verdad, así estáis al día de todas las cosas tan interesantes que hacemos. Nada, que muchísimas gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Bueno, por mi parte también muchas gracias por vuestra atención y nada, a mi disposición para lo que necesitéis y gracias a ti, Lucía, y a ITCAM por contar conmigo. Muchísimas gracias a ti y muchísimas gracias otra vez a todos.